Puso su pie en el asiento de Chuck Norris, convencido de que nadie se atrevería a decir una sola palabra en un avión. Pero el silencio de la cabina resultó ser mucho más peligroso que cualquier palabra. No te pierdas el final. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El aeropuerto existía en ese estado intermedio que parecía no pertenecer del todo, ni al movimiento, ni al descanso. Era un espacio de tránsito perpetuo, donde miles de personas avanzaban por los mismos pasillos sin mirarse realmente, encapsuladas en sus propios pensamientos, cargando cansancio, expectativas o simple resignación. El aire tenía un olor reconocible y casi invisible, una mezcla tenue de café recién servido, metal, plástico y ventilación reciclada, tan habitual que ya no llamaba la atención. Las ruedas de las maletas golpeaban el suelo pulido con ritmos desiguales, creando una música accidental que se mezclaba con anuncios distorsionados desde el techo, risas apagadas, discusiones breves y suspiros largos. Cada rostro parecía contar una historia distinta, pero ninguna se detenía lo suficiente como para ser leída. Había quienes caminaban con prisa nerviosa, temerosos de perder su vuelo, y quienes avanzaban despacio, como si retrasar el paso pudiera posponer lo inevitable. En ese lugar, las diferencias sociales se diluían. El traje caro y la ropa sencilla compartían el mismo espacio, sometidos a las mismas colas, los mismos controles, la misma espera. El aeropuerto era un gran igualador, un sitio donde la identidad se volvía provisional y el nombre importaba menos que el número de asiento impreso en un billete. Chuck Norris se movía entre la multitud sin destacar. No aceleraba ni se detenía innecesariamente. Su caminar era constante, medido, como el de alguien que conocía bien ese tipo de espacios y sabía que llamar la atención rara vez traía algo bueno. Llevaba una bolsa de viaje pequeña, usada, sin marcas visibles, colgada al hombro con naturalidad. Su ropa era sencilla, cómoda, elegida no para impresionar, sino para pasar desapercibido. No había guardaespaldas ni gestos de reconocimiento a su alrededor. Para cualquiera que lo viera, era solo otro pasajero más, uno entre tantos. Había elegido ese vuelo precisamente por eso. No era especial, no prometía comodidad extraordinaria ni exclusividad. Era un trayecto comercial, diurno, común, de esos que se repiten cientos de veces al día y que nadie recuerda después. Para él, esa normalidad tenía un valor particular. No buscaba atención ni trato preferencial. Quería atravesar ese tramo del día como quien cruza un puente, sin detenerse a contemplar el agua debajo. Mientras esperaba cerca de la puerta de embarque, observaba sin juzgar. Grupos pequeños se formaban y se disolvían. Algunos pasajeros permanecían de pie desde mucho antes de que comenzara el abordaje, aferrados a sus documentos como si así pudieran asegurar su lugar. Otros seguían sentados fingiendo calma, aunque sus miradas se alzaban una y otra vez hacia la pantalla que anunciaba el vuelo. Chuck permanecía aparte, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, con la paciencia de alguien acostumbrado a esperar sin ansiedad. Cuando finalmente llamaron al embarque, el movimiento fue inmediato. La multitud avanzó con una urgencia contenida, creando una fila irregular que se detenía y reanudaba sin aviso. Los documentos pasaban de mano en mano, los escáneres pitaban, y el acceso al avión se abría como una boca estrecha que absorbía a los pasajeros uno por uno. Chuck avanzó con el grupo, sin contratiempos, cruzando el control con la misma discreción con la que había llegado. El túnel de acceso vibraba levemente bajo sus pasos, amplificando sonidos y conversaciones. Al fondo, la puerta del avión esperaba abierta, indiferente a la importancia que cada pasajero le atribuía. Al cruzarla, la sensación de espacio se redujo de inmediato. El pasillo era estrecho, el techo bajo, obligando a algunos a inclinar la cabeza. Los compartimentos superiores se abrían y cerraban con golpes secos mientras las personas luchaban por acomodar su equipaje. El aire era frío y llevaba el olor neutro de productos de limpieza mezclado con restos de vuelos anteriores. Chuck encontró su asiento sin dificultad. Era un lugar común, situado en una sección donde el espacio personal era más una sugerencia que una realidad.
Guardó su bolsa, se sentó con movimientos contenidos y ajustó el cinturón de seguridad. Sus rodillas quedaban cerca del respaldo delantero, lo justo para encajar sin incomodidad inmediata. Colocó un brazo sobre el apoyabrazos, reconociendo ese límite físico que, en los aviones, define silenciosamente la convivencia entre desconocidos. A su alrededor, el avión se llenaba poco a poco. Una mujer al otro lado del pasillo intentaba acomodar un libro en el bolsillo del asiento. Un hombre revisaba su teléfono con insistencia, como si temiera perder algo importante en los últimos segundos antes de activar el modo avión. Más atrás, un niño hacía una pregunta que nadie respondía. Todo formaba parte de una coreografía conocida, repetida innumerables veces, que daba una sensación engañosa de orden. Chuck se recostó ligeramente y dejó que su mirada se perdiera hacia adelante sin enfocarse en nada concreto. No había tensión en su cuerpo. Para él ese momento era una pausa, un intervalo entre dos puntos del día. El avión comenzó a cerrar sus puertas con un sonido sordo que siempre marcaba un antes y un después. Una vez selladas, no había marcha atrás. Esa certeza, curiosamente, le resultaba tranquilizadora. El rodaje hacia la pista hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Las conversaciones se apagaron poco a poco, sustituidas por un murmullo bajo. La demostración de seguridad se desarrolló con precisión mecánica, ignorada por la mayoría. Chuck la observó sin realmente verla, consciente de cada gesto pero sin darle peso. Cuando los motores aumentaron de potencia y el avión comenzó a acelerar, sintió la presión contra el respaldo, una fuerza constante y controlada. El suelo se inclinó, la ciudad quedó atrás y el cielo ocupó su lugar. Durante los primeros minutos de vuelo, todo transcurrió como debía. El ruido se estabilizó, las luces se atenuaron y el avión adoptó su ritmo de crucero. La señal del cinturón se apagó y algunos pasajeros comenzaron a moverse, ajustando asientos, buscando comodidad. Chuck permaneció quieto, aceptando la postura que había elegido. Su mente vagaba sin prisa, apoyada en la previsibilidad del trayecto. Fue entonces cuando percibió algo distinto. No fue un sonido claro ni un movimiento brusco, sino una ligera alteración en el ambiente, una sensación de desajuste. El asiento delante de él estaba ocupado por un hombre joven, cuya postura parecía desafiar las limitaciones del espacio. Se recostaba más de lo necesario, ocupando el respaldo con una confianza excesiva, como si el lugar le perteneciera más que al resto. Chuck no reaccionó de inmediato. Observó con atención contenida. El contraste era evidente. Mientras la mayoría intentaba adaptarse a la estrechez, ese pasajero parecía expandirse, reclamar espacio sin esfuerzo. Cuando el asiento se reclinó un poco más, reduciendo el espacio para las piernas de Chuck, él simplemente ajustó su posición, sin mostrar molestia. Era una concesión mínima, casi automática. El joven llevaba auriculares grandes, aislándose del entorno. Su risa surgía de vez en cuando, corta y sonora, atravesando el murmullo del avión. No parecía compartirla con nadie. Era una risa dirigida al vacío, diseñada para ser escuchada más que respondida. Chuck notó las miradas fugaces de otros pasajeros, la incomodidad que aparecía y desaparecía rápidamente en sus rostros. Aún así, todo seguía dentro de lo tolerable. No había palabras, ni gestos directos, ni conflicto visible. El vuelo continuaba, aparentemente normal, sostenido por esa frágil red de normas no escritas que permiten a desconocidos compartir un espacio reducido durante horas. Chuck apoyó la cabeza ligeramente hacia atrás y respiró con calma. En ese momento, todavía era solo un vuelo más, una experiencia ordinaria destinada a olvidarse al aterrizar. La cabina, cerrada y estable, parecía diseñada para que nada verdaderamente significativo ocurriera. Era un lugar de rutina, de silencios compartidos y pequeñas incomodidades aceptadas. Nadie esperaba sorpresas. Nadie pensaba que una simple travesía aérea pudiera transformarse en algo distinto. Pero esa sensación de normalidad, tan cuidadosamente construida, comenzaba a mostrar fisuras imperceptibles. Y aunque nadie en el avión podía señalarlo aún, algo había empezado a moverse, lento y silencioso, en el corazón mismo de ese espacio compartido.
La sensación de normalidad que había envuelto el inicio del vuelo no desapareció de golpe. No hubo un momento claro en el que alguien pudiera decir que algo había cambiado de forma definitiva. Fue más bien un proceso lento, casi imperceptible, como una grieta que se forma en silencio y solo se vuelve visible cuando ya ha avanzado demasiado. El avión avanzaba con suavidad a su altitud de crucero. Los motores mantenían un rugido constante y estable, y la mayoría de los pasajeros comenzaba a acomodarse en esa resignación tranquila que acompaña a los trayectos largos. Chuck Norris permanecía inmóvil, pero su atención se había agudizado. No miraba fijamente al asiento delantero, ni seguía cada movimiento de su ocupante, pero era consciente de su presencia de una manera distinta a la de unos minutos antes. El joven que iba delante no parecía afectado por la estrechez del espacio, ni por las normas implícitas que regían la convivencia en la cabina. Al contrario, su cuerpo parecía extenderse más allá de los límites razonables, como si el avión hubiera sido diseñado pensando exclusivamente en su comodidad. La primera señal clara fue el sonido, una risa breve, cortante, que surgió de repente y se apagó tan rápido como había aparecido. No era una risa compartida ni una reacción espontánea a algo cercano. Era una risa dirigida hacia adentro, amplificada por los auriculares que cubrían las orejas del joven y que, paradójicamente, no lograban contenerla del todo. Chuck percibió cómo algunas cabezas se levantaban apenas, cómo ciertos ojos buscaban el origen del sonido antes de volver a desviarse, fingiendo desinterés. El joven se movía con una confianza despreocupada. Apoyaba los codos en los reposabrazos con una amplitud innecesaria, ocupando más espacio del que le correspondía, como si nadie más tuviera derecho a reclamarlo. Su espalda presionaba el respaldo con un abandono total, y cuando el asiento se reclinó un poco más, no hubo el más mínimo gesto de cortesía hacia quien estaba detrás. No giró la cabeza, no comprobó si alguien resultaba afectado. Simplemente lo hizo, como si fuera lo más natural del mundo. Chuck ajustó ligeramente la posición de sus piernas para adaptarse al nuevo espacio reducido. Fue un movimiento pequeño, casi instintivo, que no delataba molestia ni impaciencia. Había aprendido hacía mucho tiempo que reaccionar de inmediato a cada incomodidad solo desgastaba. Sin embargo, ese ajuste no pasó desapercibido para él mismo. Fue el primer indicio físico de que algo comenzaba a salirse de lo habitual. El joven volvió a reír, esta vez un poco más fuerte. Levantó el teléfono frente a su rostro y sonrió con suficiencia, claramente entretenido con lo que veía o escuchaba. La expresión de su rostro, aunque solo visible de perfil, transmitía una sensación de superioridad relajada, como si estuviera disfrutando no solo de su contenido, sino también del efecto que producía a su alrededor. Chuck notó que no se trataba de una distracción inocente. Había una intención en esa manera de comportarse, una voluntad de hacerse notar sin exponerse abiertamente. Alrededor, las reacciones eran contenidas. Una mujer cruzó los brazos con fuerza y frunció el ceño antes de volver la mirada hacia la ventanilla. Un hombre unas filas más adelante se removió en su asiento y suspiró, resignado. Nadie decía nada. Nadie parecía dispuesto a señalar lo evidente. El avión, con su estructura cerrada y sus normas tácitas, favorecía ese tipo de silencios. En un espacio donde no había escape posible, la gente prefería soportar pequeñas molestias antes que arriesgarse a un conflicto. Chuck observaba todo sin intervenir. No sentía enojo, al menos no aún. Lo que sentía era reconocimiento. Había visto ese tipo de comportamiento en muchos otros contextos, aunque el escenario fuera distinto. Personas que probaban límites, no por necesidad, sino por placer, que medían el espacio que podían ocupar observando cuánto tardaba alguien en reaccionar. El joven no parecía cansado ni distraído. Cada uno de sus movimientos tenía una precisión despreocupada que delataba conciencia de sí mismo y de los demás. Cuando una asistente de vuelo pasó por el pasillo, empujando con suavidad un carrito vacío, el joven no se movió. No retiró los codos ni modificó su postura. No levantó la vista para reconocer su presencia. Era como si la autoridad implícita de la tripulación no existiera para él, o como si estuviera convencido de que no sería cuestionado. Chuck notó ese detalle y lo guardó en silencio. No era una omisión casual. Era otra pieza que encajaba en el mismo patrón.
El ambiente dentro de la cabina comenzaba a cargarse de una incomodidad difícil de definir. No era tensión abierta, sino una especie de inquietud difusa que se deslizaba entre los asientos. Las conversaciones ya escasas se apagaron del todo. Los movimientos se volvieron más cuidadosos, como si todos intentaran no llamar la atención, no convertirse en el centro de una situación que aún no tenía nombre. Chuck mantuvo la mirada al frente, sin fijarla en nada concreto. Su respiración era tranquila, controlada. No sentía la necesidad de imponer su presencia ni de corregir el comportamiento del joven de inmediato. Sabía que intervenir demasiado pronto podía transformar una conducta deliberada en una escena que el otro aprovecharía a su favor. Había aprendido que algunas personas buscaban precisamente eso, una reacción rápida, un enfrentamiento que confirmara su sensación de poder. El joven, por su parte, parecía alimentarse del silencio. Su risa surgía cada vez con un matiz más marcado, como si probara el volumen, como si quisiera asegurarse de que seguía siendo escuchado. Se movía con la libertad de quien se siente intocable, protegido por la pasividad ajena. Chuck percibió cómo esa confianza crecía a medida que el tiempo pasaba sin consecuencias. En algún punto, el joven se inclinó hacia adelante y luego volvió a recostarse con un suspiro exagerado, como si acabara de encontrar la posición perfecta. El respaldo se movió apenas, pero fue suficiente para volver a reducir el espacio detrás. Chuck volvió a adaptarse sin protestar. No había todavía un motivo claro para intervenir. Todo seguía dentro de esa zona gris donde la descortesía podía confundirse con simple desconsideración. Sin embargo, en el interior de Chuck, la situación ya había sido catalogada de otra manera. No se trataba de una molestia pasajera ni de un descuido aislado. Era un comportamiento sostenido, una forma de ocupar el espacio que ignoraba deliberadamente la presencia de los demás. El joven no estaba cansado, ni incómodo, ni distraído. Estaba cómodo precisamente porque los otros se lo permitían. El avión continuaba su curso, estable y silencioso, ajeno a las pequeñas dinámicas humanas que se desarrollaban en su interior. Desde fuera, nada parecía fuera de lugar. Desde dentro, para quien prestara atención, algo empezaba a tensarse. Chuck lo sabía. Sentía cómo la situación avanzaba lentamente hacia un punto que aún no se había definido, pero que ya comenzaba a dibujarse con claridad. El vuelo, que había comenzado como uno más, ya no era completamente ordinario. Sin que nadie lo hubiera declarado en voz alta, una prueba silenciosa estaba en marcha. Y aunque todavía no había una línea claramente cruzada, Chuck entendía que era solo cuestión de tiempo. La incomodidad que se había ido acumulando en silencio durante los minutos anteriores no desapareció ni se estabilizó. Al contrario, encontró una nueva forma de manifestarse, más clara, más difícil de ignorar. El avión seguía avanzando con la misma regularidad, suspendido en el aire como si nada pudiera alterar su curso. Pero dentro de la cabina el ambiente comenzaba a transformarse. Lo que hasta entonces había sido una molestia difusa, empezó a adquirir contornos definidos. El joven del asiento delantero se movió de nuevo. Esta vez no fue un ajuste mínimo, ni un gesto inconsciente. Inclinó el torso hacia adelante, liberando la presión del respaldo por un instante, y luego volvió a recostarse con una lentitud casi estudiada. En ese movimiento, sus manos descendieron hacia el suelo, y sin prisa, comenzó a desatarse los zapatos. Primero uno, luego el otro, con la tranquilidad de quien sabe que nadie lo observa de frente, aunque todos lo sientan. Chuck percibió el gesto incluso antes de verlo con claridad. El sonido suave del calzado al aflojarse se mezcló con el murmullo constante de la cabina, pero para él fue nítido. No levantó la mirada de inmediato. No lo necesitó. Reconoció ese tipo de señal como una declaración silenciosa. Quitarse los zapatos en un espacio compartido no era solo una búsqueda de comodidad. Era una manera de ampliar el territorio personal más allá de lo aceptable. El joven dejó los zapatos sueltos bajo el asiento y estiró las piernas con evidente satisfacción. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si quisiera asegurarse de que cada gesto quedara registrado, aunque nadie lo comentara. Alrededor, algunas miradas se alzaron y se retiraron con rapidez.
Una mujer arrugó la nariz y volvió a fijar la vista en la pantalla frente a ella. Un hombre carraspeó y cruzó las piernas. Incómodo. Chuck permanecía inmóvil. Sentía cómo la situación se desplazaba, paso a paso, hacia un terreno distinto. Ya no se trataba solo de ruido o de espacio reducido. Había una intención que se hacía cada vez más evidente. El joven no buscaba simplemente estar cómodo. Buscaba probar hasta dónde podía llegar sin que nadie se lo impidiera. Durante unos segundos, nada más ocurrió. El avión mantenía su ritmo, las luces seguían atenuadas, y el silencio colectivo se sostenía con esfuerzo. Chuck respiró hondo, sin tensión, permitiendo que el momento se desarrollara por completo. Sabía que intervenir antes de tiempo solo habría diluido la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Entonces, el joven levantó lentamente las piernas. No fue un estiramiento casual. Los tobillos se elevaron con cuidado, avanzando hacia atrás entre el estrecho espacio que separaba las filas de asientos. Por un instante quedaron suspendidos en el aire, como si dudaran, como si midieran la reacción invisible de quienes los rodeaban. Ese breve instante fue suficiente para que el ambiente del avión pareciera contener la respiración. Los pies descendieron y se apoyaron en el apoyabrazos junto a Chuck. Al principio, el contacto fue ligero, casi tímido. Luego, con un pequeño ajuste de peso, se volvieron firmes, ocupando el espacio como si siempre hubieran pertenecido allí. El gesto era íntimo, de una manera incómoda, una invasión que no dejaba lugar a la ambigüedad. Chuck bajó la mirada con calma. Observó la posición de los pies, el ángulo despreocupado de los tobillos, la manera en que el joven se acomodaba para hacerlos encajar mejor. No hubo sorpresa en su expresión, ni indignación visible. Solo una atención serena, concentrada. Durante un segundo, mantuvo el brazo en el apoyabrazos, sintiendo el límite físico de la situación. Luego, sin brusquedad, retiró el brazo y lo apoyó contra su costado. El movimiento fue lento, deliberado. No transmitía derrota ni enfado, sino control. Para cualquiera que no estuviera atento, pudo haber pasado desapercibido, pero el mensaje era claro. Chuck había reconocido la invasión y había decidido no reaccionar de inmediato. El joven pareció percibirlo al instante. Sin girarse, ajustó ligeramente la posición de sus pies, acomodándolos con más confianza, como si ese pequeño retiro confirmara su dominio del espacio. Una risa breve escapó de sus labios, amortiguada por los auriculares, pero con un tono inconfundible de satisfacción. No necesitaba mirar atrás. El silencio del avión le decía todo lo que necesitaba saber. Alrededor, la incomodidad se volvió casi tangible. Varias personas observaron la escena con mayor atención esta vez. Algunas fruncieron el ceño, otras desviaron la mirada con rapidez, como si ver demasiado las hiciera cómplices. Nadie habló, nadie intervino. La ausencia de palabras se convirtió en una presencia pesada, cargada de significado. Chuck se recostó ligeramente en su asiento, manteniendo una postura abierta y tranquila. Por dentro, la situación había cambiado de naturaleza. Ya no era una simple falta de cortesía ni una molestia pasajera. Era una transgresión clara, un acto diseñado para provocar sin exponerse a una confrontación directa. El joven había elegido a su objetivo no por algo que Chuck hubiera hecho, sino precisamente por lo que no había hecho. La calma había sido interpretada como debilidad. El avión seguía avanzando, indiferente a la dinámica humana que se desarrollaba en su interior. Los motores mantenían su zumbido constante, y desde las ventanillas solo se veía una extensión uniforme de nubes. En ese entorno cerrado, sin posibilidad de escape, el gesto del joven adquiría un peso mayor del que tendría en cualquier otro lugar. Chuck lo sabía. Comprendía que, a partir de ese momento, la situación ya no podía resolverse sola. La línea había sido cruzada, y lo había sido de forma consciente, en pleno conocimiento de que todos podían verlo. El joven había apostado por el silencio colectivo, por la incomodidad ajena, por la tendencia humana a evitar el conflicto en espacios compartidos. Durante unos instantes más, nada cambió. Los pies permanecieron en el apoyabrazos, firmes, inmóviles. El joven continuó con su entretenimiento, ajeno en apariencia a todo lo demás. Chuck permaneció quieto,
observando, permitiendo que el acto se afirmara plenamente, que no quedara duda alguna sobre su intención. El vuelo, que había comenzado bajo la promesa de la rutina y el anonimato, había entrado en una fase distinta. La normalidad se había quebrado, no con un ruido fuerte, sino con un gesto silencioso y deliberado. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos los que habían sido testigos sabían que algo tendría que cambiar. La línea ya había sido cruzada. Ahora solo quedaba ver cuánto tiempo más se permitiría que permaneciera así. El gesto no fue retirado. No hubo rectificación inmediata, ni siquiera una duda visible. Los pies del joven permanecieron apoyados en el apoyabrazos junto a Chuck, ocupando ese espacio como si fuera una extensión natural de su asiento. El tiempo empezó a alargarse de una forma extraña, casi densa, y con cada segundo que pasaba sin cambios, la situación adquiría un peso mayor. Lo que al principio había sido una provocación silenciosa, se convertía ahora en un estado permanente, sostenido no solo por la acción del joven, sino por la inacción de todos los demás. El avión seguía avanzando con la misma estabilidad imperturbable. No había turbulencias ni cambios bruscos que distrajeran la atención. La cabina estaba sumida en una calma artificial, rota solo por el zumbido constante de los motores y algún movimiento aislado. Sin embargo, esa calma ya no era neutra. Estaba cargada de algo que se sentía en los cuerpos antes que en las palabras. Una tensión baja, persistente, que se filtraba entre los asientos y se instalaba en los hombros rígidos, en las miradas evitadas, en los silencios prolongados. Chuck permanecía en su lugar, con el brazo recogido y la postura serena. No mostraba incomodidad visible, pero estaba plenamente consciente de cada detalle. El contacto visual con la escena era inevitable, aunque no mirara directamente. Sabía exactamente dónde estaban los pies, cómo descansaban con naturalidad sobre el apoyabrazos, cómo se balanceaban apenas con la vibración del avión. Aquella presencia era constante, insistente, y no necesitaba movimiento para reafirmarse. El joven, por su parte, parecía cada vez más cómodo. De vez en cuando flexionaba los dedos de los pies o ajustaba mínimamente la posición de los tobillos, no porque fuera necesario, sino para recordar que seguía allí. Cada pequeño movimiento funcionaba como una reafirmación silenciosa de control. No giraba la cabeza, no buscaba una reacción directa, pero su cuerpo hablaba con claridad. Estaba probando cuánto podía sostenerse esa situación sin consecuencias. Alrededor, los pasajeros reaccionaban de formas distintas, aunque ninguna de ellas implicaba intervención. Una mujer observó los pies durante un segundo más de lo habitual y luego apartó la vista con gesto de disgusto. Un hombre se inclinó hacia el pasillo, como si necesitara confirmar que no era el único que veía lo que estaba ocurriendo, y luego volvió a su posición inicial. Alguien ajustó innecesariamente el cinturón de seguridad. Pequeños gestos, insignificantes por sí solos, pero reveladores en conjunto. La cabina entera parecía consciente del desequilibrio, pero nadie estaba dispuesto a nombrarlo. El silencio no era casual. Era una decisión colectiva, tomada de forma implícita, repetida una y otra vez en la mente de cada pasajero. No era asunto mío. No quiero problemas. Ya pasará. Ese pensamiento, multiplicado por decenas, sostenía la situación con más fuerza que cualquier gesto del joven. Chuck sentía ese aislamiento con claridad, no porque los demás estuvieran en su contra, sino porque el peso de la acción recaía ahora exclusivamente sobre él. En ausencia de una reacción colectiva, la responsabilidad se desplazaba de forma natural hacia la persona directamente afectada. Era una dinámica conocida, tan antigua como la convivencia humana en espacios cerrados. Cuando nadie quiere ser el primero en hablar, el silencio se convierte en una forma de presión. Una asistente de vuelo pasó por el pasillo una vez más. Sus pasos eran tranquilos, su expresión profesional. Sus ojos recorrieron los asientos con rapidez, acostumbrados a detectar cualquier anomalía. Al llegar a la altura de la fila, su mirada se detuvo un instante más de lo normal. Vio los pies, vio la postura de Chuck, vio el desequilibrio evidente. Dudó apenas un segundo, lo suficiente para que el momento quedara suspendido. Luego siguió adelante sin decir nada. Ese breve instante tuvo un efecto inmediato.
El joven pareció relajarse aún más. Sus hombros descendieron ligeramente, como si acabara de recibir una confirmación silenciosa. La autoridad había pasado y no había intervenido. El mensaje era claro. Chuck lo percibió con la misma nitidez. Aquello ya no podía interpretarse como un simple descuido tolerado por unos minutos. Se estaba consolidando como una norma temporal dentro de ese espacio. El ambiente se volvió más pesado. El aire parecía más denso, aunque nada físico hubiera cambiado. Las conversaciones habían desaparecido por completo. Incluso los sonidos habituales del avión parecían más lejanos, amortiguados por la atención colectiva que, aunque no se expresaba abiertamente, estaba centrada en ese punto concreto de la cabina. El apoyabrazos, un objeto trivial, se había transformado en el centro simbólico de una tensión compartida. Chuck reflexionaba sin urgencia. No sentía ira ni humillación. Lo que sentía era claridad. Entendía que aquello no tenía que ver únicamente con él ni con el joven. Era una demostración de algo más amplio, de cómo los límites se erosionan cuando nadie los defiende. El joven no era más fuerte ni más importante que los demás pasajeros. Simplemente estaba dispuesto a ocupar el espacio que otros le cedían en silencio. El tiempo continuó avanzando. Minutos largos, casi indistinguibles entre sí. Los pies seguían allí. El joven seguía inmerso en su mundo, aunque de vez en cuando inclinaba ligeramente la cabeza, como si escuchara algo más allá de sus auriculares. No buscaba una reacción directa, pero parecía atento a cualquier señal que indicara un cambio. Chuck permanecía inmóvil, consciente de que cualquier gesto precipitado podía ser interpretado como una respuesta emocional, algo que el joven podría usar a su favor. En ese silencio prolongado, la tensión cambió de forma. Ya no era solo incomodidad, empezaba a convertirse en expectativa. Algunos pasajeros miraban con más frecuencia hacia la fila, otros evitaban hacerlo deliberadamente. Era evidente que la situación había superado el umbral de lo tolerable para muchos, pero seguía sin haber una voz que la rompiera. El silencio, que al principio había protegido a todos de un conflicto incómodo, ahora empezaba a volverse insostenible. Chuck tomó conciencia de ese cambio. Lo sintió en el ambiente, en la manera en que la atención colectiva ya no se dispersaba con facilidad. Comprendió que no hacía falta forzar nada. La situación estaba madurando por sí sola. Cuanto más tiempo permaneciera sin resolverse, más evidente se volvería su carácter inaceptable. El joven había apostado por la evitación ajena, pero esa misma evitación estaba llegando a su límite. El avión seguía su curso, ajeno a todo. Afuera el cielo era uniforme, sin sobresaltos. Dentro, el equilibrio social del pequeño mundo de la cabina estaba siendo puesto a prueba. Chuck sabía que el desenlace no dependería de un acto impulsivo ni de una confrontación directa. Dependía del momento en que el silencio dejara de ser una opción cómoda para todos los presentes. La presión aumentaba de forma lenta, pero constante. Y aunque nadie lo decía en voz alta, la cabina entera parecía acercarse, paso a paso, a un punto de inflexión inevitable. La tensión que había ido creciendo en silencio no se disipó de manera repentina. No hubo una explosión ni un gesto brusco que anunciara el cambio. Fue más bien una alteración gradual del ritmo del avión, casi imperceptible, que sin embargo todos sintieron al mismo tiempo. Después de tantos minutos de inmovilidad cargada, el ambiente parecía haber alcanzado un límite invisible. El silencio, que hasta entonces había sostenido la situación, comenzaba a volverse incómodo incluso para quienes lo habían elegido. El joven seguía con los pies apoyados en el apoyabrazos, pero ya no mostraba la misma despreocupación inicial. Sus movimientos eran más cortos, menos fluidos. Ajustaba los tobillos con pequeños gestos, como si empezara a percibir el peso de las miradas que, aunque discretas, se habían vuelto más frecuentes. Chuck notó ese cambio sin necesidad de mirarlo directamente. Lo percibió en la vibración del asiento, en la manera en que el equilibrio del espacio se modificaba sutilmente. Desde el fondo de la cabina avanzaba una asistente de vuelo empujando el carrito de servicio. El sonido de las ruedas sobre el pasillo estrecho rompió la quietud de forma casi ceremonial. Cabezas que hasta entonces habían permanecido inmóviles se alzaron apenas. Algunos pasajeros enderezaron la espalda, otros bajaron la mirada con una mezcla de anticipación y cautela. El movimiento del carrito imponía un orden distinto.
Recordaba que aquel espacio no estaba abandonado a la voluntad de los pasajeros. A medida que la asistente se acercaba, la atención colectiva se concentró en la fila donde la tensión había echado raíces. Chuck permaneció inmóvil, con la misma serenidad que había mantenido desde el inicio. No buscó contacto visual, no hizo gestos para llamar la atención. Su quietud era absoluta, como si no necesitara demostrar nada. Permitía que la situación se mostrara por sí misma, sin adornos ni explicaciones. La asistente se detuvo a un costado, justo a la altura del asiento del joven. Sus ojos recorrieron la escena con rapidez profesional, pero esta vez no hubo duda ni vacilación prolongada. La presencia de los pies sobre el apoyabrazos era evidente, imposible de ignorar. El desequilibrio ya no podía interpretarse como un malentendido pasajero. Era un hecho claro, visible, sostenido en el tiempo. Durante un breve instante, nadie habló. El zumbido del avión pareció intensificarse, como si llenara el vacío dejado por la ausencia de palabras. El joven percibió la pausa y giró ligeramente la cabeza, apenas lo suficiente para entender que algo había cambiado. Su risa se apagó antes de nacer. Sus hombros se tensaron, y por primera vez desde que había iniciado el vuelo, su postura reveló incertidumbre. La asistente habló con voz tranquila, medida, sin elevar el tono ni cargarlo de reproche. Su petición fue clara y directa, formulada en términos de seguridad y convivencia, sin personalizar el conflicto. No señaló a Chuck ni buscó su confirmación. Señaló simplemente el espacio ocupado, como si la situación se explicara sola, como si no necesitara contexto adicional. El joven reaccionó con una risa corta, forzada, que no logró ocultar su sorpresa. Intentó decir algo en un tono ligero, como si todo pudiera resolverse con una broma. Movió uno de los pies unos centímetros, pero lo dejó caer de nuevo en el apoyabrazos, probando aún una última vez los límites. La pausa se prolongó. La asistente no respondió con palabras adicionales. Su silencio era firme, sostenido por la autoridad de su posición y por la atención de toda la cabina. Chuck sintió el cambio en el aire. Ya no era él quien estaba siendo observado en silencio. El foco se había desplazado. El joven, acostumbrado a operar en la zona gris de la ambigüedad, se encontraba ahora expuesto a una mirada colectiva que no ofrecía refugio. Los pasajeros ya no desviaban la vista con tanta rapidez. Algunos sostenían la mirada abiertamente. Otros, sin mirar directamente, habían dejado de fingir indiferencia. Finalmente el joven retiró los pies de golpe. El movimiento fue brusco, casi violento, como si quisiera borrar el gesto anterior con la misma intensidad con la que lo había impuesto. Los pies cayeron al suelo con un sonido seco. El apoyabrazos quedó libre de nuevo, recuperando su función original, banal y silenciosa. El joven se enderezó en su asiento, ajustó los auriculares con más fuerza de la necesaria y apretó la mandíbula. La reacción de la cabina fue inmediata, aunque muda. Se produjo una liberación colectiva, perceptible en los cuerpos, hombros que descendían, respiraciones que se normalizaban, una sensación general de alivio que no necesitaba palabras. El equilibrio había sido restaurado, al menos en apariencia. La asistente asintió con un gesto mínimo y continuó su recorrido por el pasillo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero para el joven nada volvió a ser igual. Su postura era rígida, tensa. Ya no se recostaba con abandono ni ocupaba el espacio con la misma confianza. Miraba al frente sin mover la cabeza, consciente ahora de cada gesto, de cada posible interpretación. La risa había desaparecido por completo. Sus movimientos, antes amplios y despreocupados, se habían vuelto contenidos, casi defensivos. Chuck permaneció tal como estaba. No reclamó el apoyabrazos de inmediato. No buscó una señal de reconocimiento ni una victoria visible. Su expresión no cambió. Para él la intervención no era un triunfo personal, sino la consecuencia natural de un proceso que había llegado a su punto de saturación. El conflicto no se había resuelto por confrontación directa, sino por exposición. El comportamiento había quedado al descubierto, sin necesidad de exagerarlo. La cabina fue recuperando poco a poco su ritmo habitual. Algunas pantallas se encendieron de nuevo. Se escuchó el suave crujir de un envoltorio. Alguien se movió en su asiento. Sin embargo, el ambiente ya no era el mismo que antes. Había una conciencia compartida,
una memoria reciente que todavía flotaba en el aire. La línea que había sido cruzada había sido también restablecida, y todos lo sabían. El avión continuó su trayecto con la misma estabilidad de siempre. Desde fuera, nada había cambiado. Dentro, en cambio, algo se había redefinido. El joven había perdido el control silencioso que había ejercido durante buena parte del vuelo, y Chuck, sin haber pronunciado una sola palabra, había permitido que la situación encontrara su propio desenlace, firme y definitivo. El punto de quiebre había pasado. Lo que quedaba ahora era observar cómo cada uno cargaba con las consecuencias de ese momento hasta el final del viaje. El alivio que recorrió la cabina tras la intervención no fue inmediato ni completo. Durante algunos minutos, el aire conservó una tensión residual, como si el espacio necesitara tiempo para reajustarse después de haber sido forzado más allá de sus límites. El avión seguía avanzando con la misma suavidad, pero el estado interno de los pasajeros había cambiado de manera perceptible. Ya no era el silencio cargado de antes, sino uno distinto, más atento, marcado por la conciencia de lo ocurrido. Chuck Norris permanecía sentado con la misma calma que había mantenido desde el inicio del vuelo. El apoyabrazos estaba libre de nuevo, pero él no se apresuró a ocuparlo. No había urgencia. El simple hecho de que el espacio hubiera sido restituido era suficiente. Su postura seguía siendo relajada, sin rigidez ni satisfacción visible. Para él, el conflicto había concluido en el momento exacto en que dejó de ser necesario sostenerlo. Delante, el joven había cambiado por completo. Su cuerpo, que antes se extendía con confianza, ahora se recogía dentro de los límites del asiento. La espalda estaba recta, casi tensa, y los hombros ligeramente elevados, como si esperara una nueva corrección en cualquier momento. Los auriculares seguían puestos, pero ya no eran un símbolo de aislamiento arrogante. Parecían más bien un refugio, una barrera frágil entre él y el resto de la cabina. Sus movimientos se volvieron escasos y calculados. Cada ajuste de postura era mínimo, controlado. Ya no se escuchaban risas, ni exhalaciones exageradas, ni gestos de dominio. Miraba al frente sin girar la cabeza, consciente de que cualquier acción podía ser observada. La pérdida de control había sido silenciosa, pero total. No había habido gritos ni confrontación, y precisamente por eso el impacto era mayor. A su alrededor, los pasajeros retomaban poco a poco sus rutinas. Algunos volvían a sus pantallas, otros abrían libros o cerraban los ojos. Sin embargo, la actitud general era distinta a la de antes. Había una especie de acuerdo tácito, una comprensión compartida de que algo importante había ocurrido, aunque nadie lo mencionara. El equilibrio se había restablecido, y con él, una sensación de orden que resultaba casi tangible. Cuando el anuncio de preparación para el descenso sonó por los altavoces, el movimiento regresó a la cabina con un ritmo conocido. Las mesas se plegaron, los respaldos se enderezaron, los cinturones se ajustaron. Las luces cambiaron levemente de intensidad. Todo seguía un protocolo preciso, familiar, que ayudaba a borrar las huellas del conflicto reciente. El joven obedeció cada indicación sin demora, con una diligencia que contrastaba con su actitud anterior. Chuck notó el cambio sin necesidad de analizarlo. Lo observó como había observado todo el vuelo, con atención tranquila. No sentía orgullo ni satisfacción, tampoco compasión. Para él lo ocurrido era una consecuencia lógica, casi inevitable, de una situación llevada demasiado lejos. No había vencedores ni vencidos, solo límites que habían sido recordados. El aterrizaje se produjo con un leve sacudón controlado. El sonido de las ruedas al tocar la pista fue seguido por el rugido inverso de los motores y la desaceleración progresiva. Un murmullo colectivo recorrió la cabina, acompañado de algunos suspiros de alivio. El viaje estaba llegando a su fin, y con él, la pequeña sociedad temporal que se había formado dentro del avión. Cuando el aparato se detuvo y la señal del cinturón se apagó, los pasajeros se pusieron de pie con la impaciencia habitual. El pasillo se llenó de cuerpos y equipaje, de movimientos contenidos por la falta de espacio. El joven se levantó cuando le llegó el turno. Tomó su bolsa con rapidez y se colocó en la fila sin mirar hacia atrás. Su actitud era discreta, casi invisible. No buscaba atención ni contacto visual.
Pasó junto al asiento de Chuck sin detenerse, sin decir una palabra, sin levantar la vista. Chuck se incorporó después, con la misma serenidad con la que había iniciado el viaje. Tomó su bolsa y se unió al flujo de personas que avanzaban hacia la salida. Nadie lo miraba de forma especial. Nadie parecía reconocerlo. Y eso era exactamente lo que había querido desde el principio. Al abandonar el avión y entrar en el túnel de desembarque, el ruido del aeropuerto volvió a envolverlo todo. Voces, pasos, anuncios. El espacio se abría de nuevo, diluyendo la intensidad del encierro anterior. El episodio vivido en la cabina comenzaba a desvanecerse, reducido a un recuerdo reciente que pronto perdería nitidez para la mayoría. Chuck caminó hacia la terminal sin apresurarse. El vuelo había sido, en apariencia, uno más. Sin embargo, había dejado una marca silenciosa en al menos una persona. No hacía falta que nadie hablara de ello. El aprendizaje no siempre necesitaba palabras ni gestos grandilocuentes. A veces bastaba con permitir que el silencio hiciera su trabajo hasta el final. El aeropuerto volvió a absorber a todos por igual, como si nada hubiera ocurrido. Pero en ese tránsito anónimo quedaba la certeza de que incluso en los lugares más ordinarios los límites seguían existiendo, y que, sostenida el tiempo suficiente, la calma podía ser una forma de fuerza más contundente que cualquier confrontación abierta. Suscríbete al canal para no perderte las siguientes historias. Mira el próximo video y descubre otros relatos en el canal. Comparte este video para que llegue a más personas.